Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a... creo que ya estamos todos los ponentes y vamos a dar inicio entonces. Bien, vamos a dar inicio entonces. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar acá en esta conferencia regional de trabajo social y movilidad humana en las Américas. En esta mañana pues vamos a presenciar 3 ponencias referente a juventudes en movilidad humana. En primer lugar, pues vamos a presentar al licenciado Ferran Capita, ¿verdad?, que va a darnos su ponencia, Intervención Comunitaria y Desinstitucionalización de los Adolescentes en Movilidad, la experiencia del Programa de Inserción Laboral, PIL, en Cataluña. Para hablar un poco del licenciado Ferran Capita, es licenciado en Filosofía y en Ciencias de la Educación, con especialización universitaria en Project Manager, Economía Social y Solidaria, Liderazgo Transformacional. Trabaja en el ámbito de la infancia y la adolescencia en riesgo desde 1995 y ha sido educador en proyectos de cooperación internacional en Centroamérica y en diversos recursos residenciales de atención a la infancia y adolescencia en Cataluña. Entonces, sin más, damos paso a su ponencia, que es titulada Intervención Comunitaria y Desinstitucionalización de la Adolescencia en Movilidad Humana. Adelante, licenciado. Muy bien, muchísimas gracias. Un segundito que les voy a compartir pantalla. No sé, ¿se me escucha bien? ¿Hola? Sí, se escucha. ¿Se escucha bien? Ok. Un segundito a ver si me deja compartir. No me deja compartir. ¿Por qué no me deja compartir? A ver, un segundo. No sé si ustedes me tienen que habilitar para poder compartir pantalla o ya me va a dejar... Sí, puede compartir. ¿Sí? Ok, bueno. No sé, ¿pueden ver ahí? ¿Pueden ver mi pantalla? Perdón. A ver, aquí. ¿Ahora sí que la ven? Sí, ya. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar. De verdad que para mí es un honor poder estar aquí con ustedes en esta conferencia regional de trabajo social y de movilidad humana en las Américas para hablar de un tema que yo digo que es una urgencia impostergable. Estamos hablando de la desinstitucionalización. Fíjense que es tan complicada la desinstitucionalización que hasta es complicado de pronunciar. La palabra es complicada, pero bueno. También quiero agradecer de verdad, sinceramente, a la organización y a todas las instituciones que convocan, ¿no?, y la oportunidad de poderles compartir esta ponencia. Como decía la presentadora, llevo muchos años en el tema de protección a la infancia y les vengo a hablar de proyectos concretos que creo que pueden ser de su interés para la población de adolescentes y jóvenes, pero también para la población en movilidad. Y verán que, de hecho, en Cataluña lo vivimos hace unos años como una oportunidad de mejorar el sistema de protección. Ahora verán cuando les comparta. De entrada les quiero que piensen en una imagen muy sencilla, en una puerta que se abre y que se cierra cada día a la misma hora, donde dentro hay camas, horarios, normas, estructura, pero muchas veces en estos espacios lo que falta es lo más esencial,
es pertenecer, decidir, ser reconocidos como personas y no como expedientes. Y a veces el sistema de protección especial, los centros, los hogares, tienen esos inconvenientes. Y esta es una realidad que afecta a nivel global. Para que se hagan una idea, y ahora ya les comparto un poco temas, ¿no?, muy concretos. Los datos indican que ya hay unos 240.000 niños y niñas que están bajo cuidado residencial en América Latina. Solo en México, ¿eh?, se registraron en el 2023, 113.000 eventos de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana. Muchos de esos chicos y chicas acaban dentro del sistema de protección, en lugares donde no se favorece la autonomía, la gran mayoría son adolescentes y en la gran mayoría de espacios no se promueve la autonomía progresiva, ni se atiende un elemento que en Cataluña un psiquiatra llamado José Bachotegui, hablando de población en movilidad humana, determinó como el síndrome de Ulises. Es el síndrome del duelo migratorio, ¿no? Son chicos y chicas con unas cargas de pérdidas muy importantes, ¿no? Entonces les voy a presentar la experiencia que hemos tenido en Cataluña, que creo que les puede servir para la región de América Latina y el Caribe. Estos son algunos datos que les decíamos, ¿no? Esos 240.000 niños y niñas que en el 2020 se determinaba que había en la región, en América Latina, esos 113.000 eventos de población en movilidad, y solo un 10% de esos chicos, de esos niños y niñas, eran menores de 3 años. Es decir, la gran mayoría de los eventos de población menor de edad que está en contextos de movilidad en la región son adolescentes, con unas implicaciones y unos riesgos importantísimos. Es decir, como les decíamos, la gran mayoría acaban en instituciones, muchas de ellas, como se habla en la región, en México por lo menos, de puertas cerradas, ¿no?, con muy poca vinculación comunitaria, donde se producen unos retrasos en la promoción de la autonomía muy importantes, ¿no?, donde hay una desconexión con el entorno, con la comunidad, y donde al final lo que se promueven son riesgos asociados a la salud mental y al desarrollo. Como les decíamos, nosotros aquí en Cataluña hablamos mucho del duelo migratorio, del síndrome de Ulises, ¿no? Y todo esto de la institucionalización que afecta a la población del país, pero también a la población en movilidad. Y cuando hablamos ahora mucho de la desinstitucionalización, sabemos de las evidencias ya científicas del impacto negativo que tiene la institucionalización, tal como la tenemos entendida. Hay muchos ya estudios que, aquí les indico alguno, ¿no?, que acreditan científicamente los retrasos cognitivos y del lenguaje y del desarrollo que hay cuando un niño o una niña está en una institución. ¿Qué dificultades de vinculación con adultos y con iguales? ¿Qué retrasos hay en ese sentido, en todos estos procesos, ¿no? Las dificultades que tienen los niños y niñas que están bajo cuidado residencial, los datos también significan mucho las dificultades que tienen para acceder al empleo, para acceder a redes de apoyo una vez egresan. No se trabaja suficientemente el egreso, normalmente a los 18 hay un egreso muy poco planificado, cuando realmente es una época muy complicada y muy delicada de la vida, ¿no? No se trabajan suficientemente las habilidades para la vida independiente. Entonces, todo eso produce una desconexión, como ven, ¿no? A la vez, las grandes instituciones, los grandes centros que atienden a la población en movilidad, dan una respuesta a la urgencia, a la situación urgente, pero realmente no dan una respuesta a la necesidad del chico o de la chica. Y por otro lado, se produce también una ineficacia, una ineficiencia económica. Los grandes centros, las grandes instituciones son, por definición, complejos, caros financieramente, complejos en la gestión interna y externa con la comunidad, y está muy demostrado que otros proyectos más comunitarios,
que favorezcan la desinstitucionalización tienen beneficios a todos los niveles. Entonces, estamos hablando de la necesidad, de la urgencia de la desinstitucionalización. Ya tenemos artículos de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña que lo indican, que abogan para el trabajo de la autonomía progresiva. Las directrices de cuidado alternativo de Naciones Unidas del 2009 también obligan a los países a hacerse suyos estas indicaciones para trabajar para una transformación del sistema, que no quiere decir que se tengan que cerrar los centros, los hogares. Siempre vamos a necesitar centros y hogares, pero como una medida última y excepcional. Y ahora, no, en este momento, en el mundo, no es una medida única y excepcional, sino que es la respuesta habitual y ordinaria a cualquier necesidad de protección. Entonces, estas grandes directrices internacionales nos dicen, oigan, hay que avanzar hacia alternativas comunitarias, hacia departamentos compartidos, hacia familias de acogida, hacia promover las redes de apoyo, etc. Cuando hablo de Cataluña, a veces nosotros llevamos ya un tiempo colaborando en México, en frontera, promocionando algunos proyectos de este tipo que funcionan una vez tropicalizados y adaptados a la realidad de la región de América Latina, ¿vale? Pero cuando hablo de las similitudes, aunque estemos muy lejos y haya muchas diferencias evidentes, también hay muchas similitudes. Cataluña, España, también ha sido tradicionalmente un país de tránsito, de chicos, normalmente varones, del sur, del África subsahariana, del Magreb, de Marruecos, que migran hacia el norte de Europa y pasaban por España, por Cataluña, para ir a países del norte más ricos. Ahora no, ahora ya empieza a ser un país de destino también. Eso también está pasando en países como, por ejemplo, México. Una realidad bastante similar, ¿de acuerdo? Pero yo digo siempre que en Cataluña, les decía también al inicio, la llegada de personas, de chicos y chicas extranjeros, nos funcionó como un catalizador de cambio, porque nos obligó a repensar el sistema de protección. ¿Qué nos pasó en los principios de los 2000 y algo, ¿no? Empezaron a llegar oleadas importantes de población en movilidad, no acompañados, chicos y chicas no acompañados, que nos bloquearon el sistema de protección. Nos lo saturó, nos tensionó todo, la administración, las organizaciones, etc. El punto de partida es ese. Se empezaron a crear grandes dispositivos, grandes centros de 60, de 70, de 80 camas, etcétera, para dar respuesta a la urgencia, pero que no estaban dando una respuesta real a esos chicos. Chicos que venían, hablo de varones porque la gran mayoría eran chicos, que habían atravesado media África, que eran mucho más autónomos que nosotros, que yo mismo, habían hecho procesos de autonomía súper importantes y quedaban más o menos encerrados en lugares donde no podían avanzar sí, en la mejora de las habilidades para la vida, ¿no? Estos grandes centros, en aquel momento que se empezaron a abrir por la urgencia, provocaron unas tensiones a todos los niveles. Dentro de los centros, grandes tensiones, muy complejo la gestión, ¿no? Ah, bueno, grandes centros, grandes problemas, ¿no? Mucha rotación en el personal, conflicto vecinal, cualquier situación de delito o de situación que había en la colonia, en el barrio, era causada por el centro, etcétera, 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 ¿no? Eso nos obligó a repensar, a parar, a que la administración pública y las organizaciones de la sociedad civil y dijéramos, sentémonos, por favor, a revisar qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y se empezaron a plantear proyectos piloto para intentar mejorar esa situación, ¿no? Y entonces ahí nacieron estos proyectos. Hoy les voy a hablar del PIL, del Programa de Inserción Laboral, ¿de acuerdo? Que son programas que lo que hacen es promover la autonomía progresiva y proyectos de vida independiente y que se empezaron a probar en aquella época y generaron un cambio súper significativo y de mejoría importantísima.
Además, a nivel de gestión pública, de la administración pública, este es un sistema mucho más eficiente, mucho más económico, y aquí hablamos del efecto del modelo acordeón. ¿Qué quiere decir? Que abrir un gran centro, una gran institución, es muy costosa y cuesta mucho. Es muy difícil. Cerrarlo también. En cambio, los departamentos, los pisos, los departamentos más chiquitos, ¿va? Es mucho más fácil que crezcan o que decrezcan o que se adapten en función de las necesidades que tiene en ese momento el territorio, ¿no? Entonces, aquí como idea clave les digo, la movilidad humana siempre es necesaria, es decir, la historia está llena de historias también de movilidad humana. Necesitamos las personas que migren, que se muevan. El mundo siempre ha contado con movilidad. Ahora bien, una movilidad con una buena gestión y una buena inclusión y un buen acompañamiento. En nuestro caso, en Cataluña, la población en movilidad nos facilitó y aceleró el cambio y la mejora del sistema. Entonces, en ese 2018 empezamos a hacer pruebas piloto y en el 2018 se incorporan estos proyectos ya como ah, proyectos que forman parte de la cartera de servicios públicos del Gobierno de Cataluña, ¿no? Hasta ahora, al momento, que ya estamos en un momento de madurez y de mejora, y ahora les daremos algunos datos. Fueron proyectos que desde nuestra organización empezamos a gestionar de forma piloto y ahora ya han quedado que forman parte de la política pública y hay muchas más organizaciones que los gestionan. Y eso es muy interesante. ¿Cómo funciona este programa de inserción laboral? Aquí les pongo un ejemplo para que vean que una unidad territorial. Nosotros hablamos de unidades territoriales. Una unidad territorial para nosotros es una unidad de capacidad para 40 chicos o chicas, donde tenemos 10 departamentos, cada departamento con una capacidad para 4 chicos y chicas, con chicos de entre 16 y 21 años. Son chicos, el 95% de ellos chicos de movilidad, chicos del norte de África, etcétera, que han pasado por un centro de primera acogida donde se ha hecho un diagnóstico rápido, donde se ha determinado a partir de su valoración del interés superior que lo que requiere, que lo que necesita en su plan de restitución de derechos es un espacio que promueve la autonomía progresiva. Tenemos diferentes programas, pero en concreto el PIL, el Programa de Inserción Laboral, es para chicos y chicas de entre 16 y 21 años. Aquí verán también otro elemento, el tema de la mayoría de edad. En España, y creo que en otros países, en El Salvador también, a los 18, y en México también, a los 18 años es la mayoría de edad. Aquí rompemos la barrera y yo siempre digo que los 18 años, la mayoría de edad o la minoría de edad es un elemento jurídico, de alguna manera, pero no de crecimiento evolutivo personal. No hay diferencia entre un chico de 17 y medio y otro de 18. Entonces, aquí rompemos un poco la barrera de los 18 se ha acabado todo. No, damos continuidad a ese proceso de tránsito porque realmente es el momento que más lo necesita. Esa unidad territorial de 10 departamentos, con 4 chicos o chicas para cada departamento, además tiene, aparte de ese espacio de acogimiento-residencia, piensen que hay 2 profesionales que trabajan para acompañar esos 10 departamentos, un educador-educadora y un prospectora laboral. Esas 2 figuras profesionales dan seguimiento a los 10 departamentos y dan un acompañamiento adaptado a cada departamento y a cada chico o chica. Es decir, aquí hablamos de la intensidad en el apoyo. No es 24/7, depende del departamento, depende del chico o de la chica. Entonces, esa pareja profesional de educador y educadora, uno acompaña en el proceso de habilidades y el otro en el proceso de formación e inserción laboral y vincularlo a trabajos y a formaciones ocupacionales. Pero además tenemos un espacio que le llamamos un centro de primera oportunidad, donde es un espacio comunitario, donde los chicos van a conectarse con el entorno. Es decir, cada 10 departamentos tenemos una unidad de espacio formativo vinculado a la comunidad.
Esos 10 departamentos, esos 10 pisos están integrados totalmente en la comunidad. No están en un solo bloque, en un edificio, están en diferentes lugares de la comunidad. ¿Eso qué hace? Que facilita que la inclusión sea mucho más fácil. Si yo soy un vecino, por ejemplo, y la administración me pone un centro de 70 chicos extranjeros aquí al lado, yo me voy a asustar. Voy a ver una gran institución, voy a ver culturalmente diferencias. Pero si yo cada día me encuentro con un chico de Gambia o de Marruecos comprando el pan y puedo interactuar con él y puedo empatizar con él, me va a cambiar también las cosas y la mentalidad. Es decir, este tipo de proyecto, aparte de favorecer la inclusión de los chicos y de las chicas, también permite cambiar el entorno. Es decir, también permite que los entornos se sensibilicen y sean mucho más inclusivos y acogedores. Entonces, hablamos de esos departamentos de 4 plazas, de 4 camas, con ese centro de formación, donde cada uno de esos chicos tiene un plan personal de autonomía, donde favorecemos la formación por competencias. ¿Sí? ¿Perdón? 2 minutos tenemos. Ah, perdón. Y donde tenemos una figura de jurídico que acompaña en este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos de ese modelo acordeón y aquí ven las diferencias entre lo que son esos departamentos chiquitos y los grandes centros. Los pequeños son ágiles, escalables, con atención personalizada, y los grandes son rígidos, con itinerarios que se interrumpen, donde hay menos personalización, donde los costes son mucho más elevados. Hasta la fecha, nuestra organización tiene 60 departamentos en Cataluña, con una capacidad para 240 chicos y chicas. En el 2024 atendimos a 434 jóvenes en esos departamentos, la gran mayoría chicos, hay menos chicas migrantes en movilidad, el 95% de origen extranjero, con una estancia media de 1 año y poco en cada uno de esos departamentos. Hicimos un estudio en el año 24, una evaluación del impacto del proyecto, y vimos unos elementos que nos gustaría compartir con ustedes para que vean los beneficios. No es mano de santo, no todo es maravilloso, pero tiene elementos muy interesantes. El 80% de los chicos que se emanciparon positivamente. El 73% de los chicos que pasaron por el programa PIL se insertaron laboralmente. El 80% siguen trabajando después de su salida del programa PIL. Entonces, hay unos elementos, aquí como ven, muy interesantes de resultados positivos respecto al proyecto. Esto ahora verán mi contacto, si necesitan datos más ampliados de todo esto, se lo podemos compartir. Y de verdad que a nivel de lecciones aprendidas que aprendimos en Cataluña es que de verdad que la escala pequeña y de comunidad fortalece el sentido de pertenencia y fortalece todo. Entonces, el empleo con enfoque transcompetencial ayuda al acceso al mercado laboral y, bueno, este tránsito y esas transiciones en los 18, en la mayoría de edad, hacen que la inclusión sea mucho más fácil. Me permito hacer algunas recomendaciones para América Latina. Como les decíamos, hemos colaborado en proyectos en el norte de México, en frontera norte con Estados Unidos, ¿no? Y decimos, es necesario que a nivel normativo se introduzcan algunos cambios a nivel legal. Hay países como Argentina que tienen una ley específica para el egreso muy interesante, pero falta aterrizarla y que mejore la implementación. Tenemos que empezar a nivel político y público, cambiar la redirección de la inversión en la protección a la infancia. Y el punto 4, me quiero detener ahí, es la capacitación profesional. Es muy importante porque al final nuestra herramienta de trabajo son las personas, educadores y educadoras. El cambio de mirada profesional es necesaria para que este proceso tenga éxito y funcione. Y muchísimas gracias. Como ven aquí, mi nombre es Ferran Capita de Plataforma Educativa, mi correo fcapita@pegroup.cat, mi número de celular a su disposición para cualquier consulta o duda que quieran hacer, y un placer haber compartido con ustedes este proyecto.
Muchas gracias. Aplausos, por favor. Gracias, licenciado Ferran Capita, por esa ponencia y por contar su experiencia. A continuación, vamos a la siguiente ponencia. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Sí, sí. Hola. Así es. Hola, hola. ¿Me escucha, Lee? Hola. Perfecto. Bueno, Sí. agradecerle por sus datos, es bien interesante. Yo trabajo en el área de adolescentes y he quedado muy entusiasmado por su ponencia. Gracias por compartir. Y sí me gustaría que nos desarrollara el concepto de emancipación, cómo lo visualizan, cómo lo construyen ustedes. Y sí, tienen, digamos, un marco teórico pedagógico sobre, por ejemplo, marco de cómo construyen, digamos, esas respuestas en términos de intervenciones territoriales o en términos de intervenciones en los centros, porque hablo mucho sobre la lógica de las protecciones, ¿va? Entonces, sí me gustaría y sí, tal vez me podría regalar su correo Claro. para contactarlo, vea, para contactarlo, porque sí, me ha gustado mucho su tema. Gracias. No, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. De verdad que no les hablo de la experiencia que tenemos. No hemos descubierto la rueda, yo digo, ¿eh? No, es decir, yo creo que estamos al final trabajando temas que se están abordando en otros lugares también. Miren, el tema de la emancipación, yo digo, no podemos trabajar la transición y la emancipación a los 18 años. Si empezamos a trabajar la emancipación y el tránsito a la vida adulta a los 17, 18 años, no hemos trabajado las tareas pendientes con suficiente antelación. Es decir, no podemos pedirle a un proyecto de vida independiente que trabaje temas que se tienen que empezar a trabajar desde que se es pequeño. Yo tengo 3 hijas y seguro que ustedes tienen hijos y hijas y la autonomía la trabajamos desde que son bien pequeños, adaptada a la edad del niño o de la niña, ¿no? Y yo les diría ni a la edad, ni al momento evolutivo. Yo siempre hago el símil de que vamos con nuestros hijos con la mano agarraditos de la mano, ¿no? Por la calle, ¿no? Para evitar que los carros atropellen, ¿no? Y poco a poco tenemos que ir soltando la mano, ¿no? Y eso lo hacemos en función un poco de la evolución. Eso lo tenemos que hacer en todos los ámbitos de la vida: salud, emociones, formación, ocupabilidad, educación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Si ese trabajo lo hacemos con nuestros hijos, también tenemos que hacerlo desde los hogares de protección, desde los sistemas de protección, de la misma manera. Entonces, la emancipación hay que trabajarla desde que un niño o una niña entra dentro del sistema de protección. Tenemos que marcarnos objetivos dentro de sus planes de trabajo individualizado que estén dando respuesta al plan de restitución que tenga en función de su procuraduría, pero hay que trabajar la emancipación desde bien pequeñitos y pequeñitas. Y la siguiente, por no extenderme para el resto de ponentes, es el tema del marco teórico. El marco teórico que tenemos, se lo podemos compartir. Si usted me escribe, yo le puedo compartir. Nosotros tenemos 5, ahora a lo mejor me equivoco, 5 o 6 líneas teóricas que nos marcan la intervención. Una, le hablo de la teoría del vínculo de Bowlby, le hablo de la teoría de sistemas, el síndrome de Ulises para todo el tema del duelo migratorio. Es decir, hay una serie de modelos teóricos que sustentan nuestro acompañamiento y que de alguna manera son la base para que esos profesionales que están en ese proyecto tengan ese mínimo de base teórica para poder implementar el proyecto que queremos desde la institución o desde el proyecto. Yo digo que esto, y además lo bonito es que cada uno de los profesionales tiene un estilo diferente, pero la base debe ser el máximo común, compartida. Yo cuando Messi jugaba en el Barça, siempre decía,
un Barça con 11 Messis no es bueno. Es decir, es bueno que haya diferentes figuras en el equipo de fútbol. No todo pueden ser 11 Messis. Pero lo que sí que es importante es que la línea del estilo de juego del equipo sea común, sea compartida, ¿no? Es decir, trabajamos desde el vínculo, somos figuras adultas que vamos a ser referentes en tu proceso de crecimiento, nos vamos a vincular desde el respeto. Cualquier tema que acompañemos de tu situación familiar, si la abordamos, se va a mover. Eso es un poco la teoría de sistemas, es decir, la metodología sistémica. Entonces, ahí hay varios elementos de la teoría y del modelo de atención que deben estar bien aterrizados en los equipos profesionales para que haya esa línea de base para después dar una buena respuesta y un buen acompañamiento. Ahora bien, también digo que tenemos que marcarnos límites, porque muchas veces nos llegan chicos y chicas a nuestros sistemas de protección que están muy afectados, con situaciones muy duras. Y los chicos en movilidad humana también. Es decir, a veces no tenemos una varita mágica y tenemos que asumir los límites que tenemos como profesionales. Es decir, a veces en un año no es suficiente tiempo para generar cambios sustantivos. Podemos mejorar su situación, podemos acompañar, pero a veces hace falta una vida, ¿no? Para reconocer y asumir ciertas situaciones que has vivido en tu infancia, ¿no? Bueno, no sé si he respondido mucho, lo que sí que cualquier cosa pediría a la organización que os pueda compartir mi correo electrónico y mi número de celular para que podamos conversar con más tranquilidad. Gracias. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Ok. Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, vamos a continuar con la ponencia número 2. Esta ponencia es titulada Intervención Comunitaria. Ponencia es titulada Practicando Teorías, Teorizando la Práctica sobre la Construcción Social de la Juventud, la experiencia de migración de jóvenes centroamericanos. Esta ponencia es presentada por el doctor Henry Parada, la que ha trabajado en coordinación con Verónica Escobar Olivo, Edwin Resino y Sandra Ordóñez. Las generales del doctor Parada. El doctor Henry Parada es profesor e investigador en la Escuela de Trabajo Social y en el programa de maestría en Inmigración y Asentamiento de la Universidad Metropolitana de Toronto. Su experiencia incluye investigación en el Caribe y en América Central, así como en sus respectivas diásporas en Canadá, en temas relacionados con la protección de la niñez, los derechos humanos, el asentamiento, de la protección de migrantes y refugiados, entre otros. A continuación, el doctor Parada con la ponencia. Buenos días, ¿me escuchan los colegas? ¿Me escuchas, verdad? ¿Sí me escuchas? Sí, perfectamente. Okay, gracias. Está. Ok, buenos días, gracias por venir. El equipo estaba pensando, vamos a tener audiencia, ¿verdad? Pero sí tenemos audiencia y espero que nos hagan muchas preguntas, ¿verdad? Mi nombre es Henry Parada. Esta presentación es prácticamente un trabajo de equipo que se ha llevado a cabo por muchos años aquí en El Salvador, en Centroamérica. Esos son los miembros del equipo. Y la idea principal es que la idea principal es que tenemos que movernos, especialmente como trabajadores sociales. Yo voy a hablar más sobre el trabajo social que inmigración, o las dos cosas, ¿verdad? Tenemos que movernos de esa falacia de un argumento de que nosotros podemos practicar sin tener un marco teórico, ¿verdad?
Eso es un mito. Es un mito, ¿verdad? Todo lo que hacemos nosotros tiene una ontología, una epistemología y un acto de hacer las cosas. No se puede, otro mito es que no se puede practicar teóricamente. Y como nosotros los trabajadores sociales nos fascina decir que somos de la base, ¿verdad? Venimos de las comunidades, como si que no tuviésemos una forma. Otra de las cosas que nos gustaría enfatizar es que cuando hablamos de jóvenes, hay muchas interpretaciones, hay muchos marcos teóricos. El hablar de sistemas o ecología, esas son las teorías hegemónicas que han existido por más de 60, 70 años. Hay muchos, vamos muy rápido. Hay muchas nuevas conceptualizaciones, como la gubernamentalidad, como son los regímenes institucionales que gobiernan a los cuerpos de los What happened? What happened? Permiso. Hay muchas nuevas concepciones teóricas, estudios críticos de derechos humanos. Los derechos humanos mucho más allá de replicar, solamente decir las leyes, ¿verdad? Críticos de derechos, permítame un segundo, de derechos humanos. Ahorita viene, ahorita. Déjame sentarme para verlo. Usted me avisa cuando está. Imagínense que ahí está el PowerPoint. Seguridad humanas, enfoques críticos, los derechos humanos, las epistemologías del sur, las epistemologías decoloniales, estudios críticos de la juventud, que es lo que nosotros vamos a hablar ahora en esta presentación. Sigo en esa presentación. Lo que nosotros queremos poner es conectar, hablar del nexo de la decolonialidad e inmigración. Me espero. Sí, me espero. ¿Verdad que sí? Ni ustedes ni yo, ¿verdad? Pare mi tiempo. Perdón, pare mi tiempo. Pare nuestro tiempo antes de... Stop the time. Qué mala suerte, ¿verdad? Ya van a venir. ¿Sigo? Dice algo.
¿Qué pasó? Yo tengo el teléfono. Ella. ¿Ya? ¿Ya puedo hablar? No. Cinco minutos. Va. Bueno. ¿Está bien? ¿Ya funciona? Ok. Y el PowerPoint. Oh, look at that. Yeah. Ferran, ¿puedes ver la presentación? ¿O me escuchas? ¿Sí? Sí, yo puedo verlo, ¿eh? Yo la veo bien. Sí, yo igual. ¿Me escuchas? Ferran, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, Sí, lo sí, escuchamos. perfecto. Ok, gracias. Los 7 minutos de nuevo. Partimos ahorita, ¿verdad? Estábamos hablando de que las ciencias sociales están contribuyendo muchísimo al trabajo social, a la interpretación. Hay muchísimos marcos teóricos de los cuales nosotros nos podemos agarrar para tratar de interpretar la realidad que enfrentan los jóvenes en el momento que nos estamos hablando. Nosotros, el equipo, va a utilizar estudios críticos de la juventud, epistemología del sur y de colonialidad para poder explicar un proceso, ¿verdad? Nosotros discutimos entre el equipo, hablamos, es importante que nosotros tengamos claridad de una ontología, de una epistemología, marco teórico y la práctica, no como algo separado, sino que se está rotando constantemente. Ustedes dirán, y a mí que me interesa eso de ontología, yo soy trabajador social. ¿Cuál es su concepción de realidad? ¿Cuál es su concepción de verdad? ¿Cuál es su concepción del sujeto humano de lo cual usted está trabajando? Eso es ontología, ¿verdad? Realmente es una forma. ¿Qué es la verdad? Y cuando hablamos de una ontología decolonial, es cómo la realidad se construye socialmente o cómo las realidades se construyen dentro de las instituciones. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Estamos tratando de hacer el nexo de colonial y la migración de jóvenes. ¿Okay? Es un balance entre sistemas, estructuras coloniales y las experiencias de los jóvenes. Este es un semestre, ¿verdad? Pero lo voy a explicar en 30 segundos. Colonialismo no es lo mismo de colonialidad. Pero colonialidad es
Colonialidad es como el tipo de conocimientos que nosotros aceptamos como verdad, el tipo administrativo de nuestra forma de pensar y el tipo colonialista de cómo los sujetos, la otredad, los otros se construyen, ¿verdad? Entonces hablamos de colonialidad del conocimiento y una forma que les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de conocimientos ustedes aprendieron en el currículo de trabajo social? Todavía siguen hablando de Richmond en los Estados Unidos, todavía siguen hablando, entonces, esa es una ontología norteamérica centric, ¿verdad? Eso es lo que hablamos aquí cuando decimos, nos vamos a mover de esa conceptualidad. Es un tipo de colonialidad del conocimiento. ¿Qué conocimiento nosotros valoramos? ¿Cómo interpretamos a las personas con las cuales nosotros vamos a trabajar? Y no es nuevo, ¿verdad? Pero un concepto que el equipo ha estado trabajando es el concepto de pluriversalidad. Pluriversity, universidad, pluriversidad. Universidad tenemos una forma y que es tan inmensa en nuestra forma de pensar que no reconocemos que hay otra forma. El eurocentrismo, la noción de niño a adolescente, la noción de familia, la noción de las relaciones entre familias, son formas que se necesitan de reinterpretar fuera de los marcos, ¿verdad? Es fácil hablar, ¿verdad? Pero es muy difícil implementar. Ok, las premisas principales del estudio crítico de la niñez. El concepto de juventud no es una etapa universal. Y Ferran dio un ejemplo excelente, ¿verdad? Cuando él dice, esos jóvenes que vienen, que están migrando, que pasan por el área de Ferran, están más autónomos que yo mismo, dice. Y cito lo que Ferran dice, tienen una autonomía. Porque juventud, no el concepto y la vivencia de lo que Norteamérica o Europa concibe como juventud, posiblemente no se les aplica a ellos, ¿verdad? Por la realidad. Entonces, si nosotros nos movemos un poquito y a entender que esas etapas que han sido desarrolladas por muchos años no son útiles ahorita, ¿verdad? Serán útiles para procesos administrativos, pero serán útiles para nuestros procesos de colaboración con ellos, ¿verdad? Ferran, tú me diste muchas ideas, gracias. La otra es esa concepción de los 18 años. ¿De dónde salió esa concepción? ¿Por qué 18 y no 16? ¿Por qué 18? Y como Ferran dice, ese proceso no termina a los 18, continúa. ¿Y saben qué? Otras concepciones ontológicas que están entrando en trabajo social es la neurodiversidad, las neurodiversidades. No sé si ustedes, la conceptualización del trabajo de los cerebros que impacta cómo las personas ven la realidad. Pero eso no estamos a otro, ¿verdad? Cuestionar lo que dicen las premisas es de los estudios críticos, cuestionar todo tipo de tradición. La construcción de la juventud de los organismos internacionales no es la verdad, no es lo que nosotros debemos aceptar ciegamente. Son instrumentos administrativos que nos permiten a nosotros podernos entender y podernos entender entre países, ¿verdad? Los sistemas de salud, los sistemas de educación, los sistemas judiciales están gobernados institucionalmente a través de prácticas que muchas veces no reflejan la realidad de aquellos que nosotros estamos participando. Y nosotros hemos hablado de eso muchas veces. Acuerden que las instituciones crean subjetividades, ¿verdad? Las instituciones crean a través de su práctica. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué los sistemas de salud crean el paciente? Los sistemas de educación crean el estudiante. El sistema de protección crea el niño en riesgo, ¿verdad? Eso no quiere decir que los cuerpos de ellos, eso no quiere decir que no hay una realidad, pero tratar de entender cómo es que nosotros nos movemos. Introducción de interseccionalidad y más que todo los discursos entrelazados, ¿verdad? Los discursos entrelazados,
discurso patriarcal, blanco, de habilidades y todo eso, que afectan a la interseccionalidad. Nos podemos ir así, gracias. Esto es muy rápido, ¿verdad? La construcción del adolescente, víctima, nexo criminal y migración de los jóvenes. No me acuerdo si es en estos participantes o en los de Canadá, que ellos hablaban, nos podemos ser opresivos, pero no nos consideren víctimas, ¿verdad? Estamos experimentando opresión, pero no somos víctimas. El hecho de poder decir nosotros tenemos una agencia, ¿verdad? Una vez más, la construcción de sujetos, ¿verdad? Todas estas políticas construyen la criminalización de la juventud. Sí, en el caso de El Salvador había adolescentes, jóvenes que estaban fuera de la ley, en conflicto de la ley, pero la red se ha expandido tan ampliamente que prácticamente ser joven es ser criminal, ¿no? O escuchen, no voy a utilizarlos. Cuando uno sale y se vuelve transnacional construyendo la criminalización, criminology, es criminalizar la migración, criminalizar la migración. Los discursos, para mí, los discursos psicológicos construyen otro tipo de sujeto, ¿verdad? Otro tipo de sujeto que son muy populares, ¿verdad? Pero existe un problema que los discursos psicológicos tienden a individualizar los problemas. Si ustedes se recuerdan los movimientos feministas que aún existen, muy fuertes, siempre hablan de lo personal convertirse en político, ¿verdad? Traer lo personal como un aspecto político. Los nuevos discursos es lo político es personal. Y eso es peligroso porque las estructuras sociales son responsabilidad del individuo y eso una vez más individualiza la construcción del sujeto adolescente. Entonces hay que tomar esos discursos muy cuidadosamente, ¿verdad? Discursos declarativos de derechos humanos, ¿qué más? Y construyendo el joven como agente humano. ¿Verdad? El siguiente. Nuestro estudio, bien rapidito, ¿verdad? 159 entrevistas solo de estos 3 países, no incluimos República Dominicana y no incluimos la diáspora en Canadá, 16 y 24 años. Es un estudio de fenomenología descriptiva y temas principales. El sueño imposible, el mitológico sueño americano, imposible tener éxito, experiencias migratorias y el retornado. Ustedes me podrán preguntar si eso ya ha estado investigado, todos sabemos eso, ¿cierto? Tienen razón, pero hay ciertos espacios y hay ciertos tiempos que han cambiado y la situación ha cambiado. Hace 10, cuando yo salí del país, era otra situación de lo que están experimentando los jóvenes. Por consiguiente, la necesidad de constantemente hacer. ¿Cuánto tiempo? Hacer. Una de las cosas, y yo les voy a pedir a ustedes, cuando se conviertan en críticos, cuando alguien les dice, hice esto metodológicamente, que les explique exactamente cuáles fueron los pasos que se siguieron para poder desarrollar. Ser escéptico un poquito. Explicación de los datos, eso es lo que nosotros hicimos, ¿verdad? 5 pasos. Utilizamos Creswell, Groen Land, bracketing o reducción fenomenológica. ¿Qué quiere decir eso? Parece que nos estamos contradiciendo. Quiere decir poner de lado cualquier interpretación teórica, personal y todo de lado. No quiere decir que fenomenología quiere ser objetivo. No, quiere decir que ustedes van a entrar a los datos directamente, a la experiencia directamente. Nosotros delimitamos unidades de significado, aquellas cosas que nos daban una idea de la experiencia. Agrupamos las unidades, resumimos esas unidades y después tratamos de ponerlos como temas, ¿verdad? Esto lo explico en un semestre también, pero 30 segundos, ¿verdad?
para que sepan que fue todo un proceso riguroso de la investigación cualitativa. ¿Me podría pasar? Imposible tener éxito. Soy el más pequeño de todos, así que mis padres estudiaban, eran campesinos. Bueno, lo son. La oportunidad de estudiar no era para todos. Cuando terminé sexto grado me mandaron a trabajar. Esta no solo es una experiencia de esta... Oh, Jesus. What did I do? ¿Qué hice, caballero? Jefe. Oh, aquí está, ¿ves? Lo hago grande. Mire, así está mejor, ¿eh? Por lo menos lo puedo ver leer yo. Mire, en este país no tenemos empleos fácilmente disponibles que nos permitan mejorar la vida. Hay trabajo, pero los salarios son muy bajos. Esto no es nada nuevo, pero lo que el estudio y principalmente la fenomenología quiere decir cuáles son las esencias que son comunes, no solo a estos adolescentes, sino que son comunes dentro de aquellos adolescentes que viven en la misma situación. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? No hay otra. Oh. La normalización de la violencia, ¿verdad? Eso todos lo sabemos, todos lo experimentamos. Hay una violencia no solo física y emocional, pero simbólica. Los procesos de criminalización de la adolescencia, todo eso es un proceso de normalizar. Violencias epistemológicas, ¿verdad? Cómo nosotros entendemos la experiencia de los adolescentes. Entonces, hay algunas cosas que podemos ver aquí. En la siguiente, por favor. El sueño americano no existe, no ha existido nunca para el inmigrante. Pero ¿por qué razón el adolescente que entrevistamos sigue pensando que es posible mejorar la situación? O podemos especular, ¿verdad? Especular de que la necesidad es tan grande que hay necesidad de salir, que por lo peor que sea, ya va a ser mejor que aquí, ¿verdad? Pero ese sueño americano es más una pesadilla, ¿verdad? Las humillaciones que ellos pasan si logran entrar al país, las discriminaciones. Imagínense que ustedes, si no entran con documentos y entran indocumentados, sin documentos, la ansiedad constante de que me puedan agarrar en cualquier momento, ¿verdad? Imagínense eso, y eso es lo que ellos hablan. Esto es común entre los adolescentes. La idea de hacer estudio fenomenológico es tratar de buscar las esencias de todos esos procesos, ¿verdad? Déjenme ver qué es lo que hace. Ok, en conclusión, más preguntas que ¿qué significa examinar la inmigración a través de un lente de colonialidad y modernidad? ¿Por qué es relevante examinar los fundamentos coloniales que analiza la migración del sur global hacia el norte global? Right? ¿Cuáles son las narrativas que nos permiten a nosotros interpretar la experiencia de los jóvenes, poniéndoles a ellos como agentes activos de su propio destino, aunque existen fuerzas externas que le hagan tomar decisiones? ¿Qué pasa con las leyes de seguritización en los Estados Unidos, en México, en Canadá, en los países europeos? Y como somos trabajadores sociales, ¿cuáles son las prácticas y cómo impactan al adolescente que nosotros queremos trabajar? Y este es el patio de mi casa hace 2 semanas, ¿verdad? Porque pues solo la foto bonita de Centroamérica, pero quiero que vean, porque cada oportunidad, yo me vengo para El Salvador, ¿verdad? Y si me ven allá en medio del patio, no es que esté loco, ¿verdad? Es que quiero el sol, ¿verdad? Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, aquí estamos, nuestro equipo, el colega aquí, Edwin, la doctora Resino, el doctor Resino y la doctora de Ordóñez, ¿verdad? Gracias. Díganme. Bueno, gracias, doctor Parada. A continuación, preguntas o comentarios. Interesante.
Mi consulta va más que todo con el margen de edad de los jóvenes de estudio. ¿De qué forma ustedes deciden hasta qué edad pueden, por ejemplo, considerar a un grupo de personas como jóvenes hasta cierta edad? Por ejemplo, en la presentación anterior, ellos ponen un límite de 21 años, ¿verdad? Y ustedes ponen un límite de 24. Entonces, me gustaría mucho saber si tiene que ver con situaciones sociales, tiene que ver con porque ese es como la media de las personas que están en esa situación. Me gustaría mucho saber al respecto. Gracias. Su pregunta en sí demuestra su pregunta nos indica que la noción de juventud es arbitraria, ¿verdad? El hecho de que Ferran use 16 a 21, que nosotros hayamos decidido 16 a 24, que las Naciones Unidas utilizan del 18 a los 32 para hablar, son decisiones arbitrarias muchas veces y administrativas para poder implementar una investigación. No tiene nada que ver con biológico, nada que ver con eso. Es more social. Y una de las cosas que en trabajo social empezamos a hablar es la neurodiversidad, cómo la neurodiversidad y el desarrollo del cerebro a esa edad les permite a ellos, o nos permitió a ellos el poder generar sus propias autonomías, el poder entender cómo ellos se mueven a través. Entonces, el punto es que la decisión es arbitraria, es administrativa, es arbitraria, que creo que corroba lo que está diciendo Ferran, discúlpame Ferran, y lo que nosotros estamos haciendo. Es un proceso fluido. Legalmente se habla de los 18 años, ¿verdad? Pero en algunos lugares el adolescente que toma decisiones y puede estar en conflicto de la ley puede ser en 12 años, ¿verdad? Otros lugares 14, otros 9. Entonces, esas son decisiones administrativas que no tienen muchas veces que ver con ese desarrollo humano que se le ha impuesto a esos cuerpos llamados jóvenes. Acuérdense de lo que dice Judith Butler. Yo no sé si se recuerda que cuando un niño nace, dice, es un niño, es una niña. Ese momento de decir es un niño, hay todo un bagaje psicosocial que entra y cómo esa persona va a ser clasificada, ¿me entiendes? Esa es la belleza del trabajo. En inglés le dicen queer, ¿cómo se le dice en español? Queer, something. La fluidez de género, la fluidez de todo eso, ¿verdad? No sé si respondo, pero a mí me gusta hablar bastante, ¿verdad? Discúlpeme. Gracias. ¿No hay otra pregunta? Ferran tiene la palabra. Sí, no, muchas gracias, Henry, de verdad, muy interesante, muy de acuerdo en todo lo que has aportado. Cuando comentabas la percepción, ¿no?, que se tiene muchas veces de las adolescencias y de las juventudes, es eso, es una percepción, ¿no? Pero que tiene mucho poder esa percepción. Es decir, esa percepción al final genera cambios también, ¿no? Tengo un colega de Argentina con quien coincidimos en México mucho, y él siempre me decía, hablando de la institucionalización y de los hogares y de los centros foster care y de este tipo, ¿no?, espacios de este tipo, él me decía, si tú creas un hogar o una institución parecida a una prisión y tratas a los chicos y chicas como si fueran presidiarios, su comportamiento va a ser de presidiario. Entonces, yo creo que hay una parte también de intencionalidad y de voluntad, ¿no?, de que los proyectos en los que podamos acompañar en estos procesos de adolescencias o juventudes, ¿no?, tengamos una intencionalidad muy clara en todo lo que hagamos, ¿no? Y que al final, por ejemplo, ahora me voy un poco a lo que yo les comentaba antes, ¿no? Es decir, si lo que buscamos es un lugar donde se generen vínculos más cercanos, más, entre comillas, familiares, pues hay una parte de generar un espacio agradable, confortable, cálido, y que el trato también sea así, ¿no? Porque al final realmente, de la manera que abordamos las diferentes situaciones,
no sé si en América Latina se entiende o en Canadá, es la profecía autocumplidora. Es decir, si yo hago mucho de una manera las cosas, si digo mucho, se va a cumplir eso, ¿no? Entonces, hay una parte también de que pongamos intencionalidad en aquello que hagamos bajo ese modelo, ¿no? Del que comentaba antes también Henry, ¿no? Nada más, muy interesante, Henry. Un placer escucharte. Pero Ferran, la percepción viene de prácticas institucionales que vienen de discursos que determinan qué es lo que vamos a entender como adolescentes, ¿verdad? Ustedes tomaron una decisión de 16 a 21 porque su experiencia se lo indicaron. Ustedes tomaron la decisión de ir de esos lugares grandes a lugares más pequeños porque ustedes teórica, ontológica, epistemológicamente y prácticamente decidieron esta es la mejor manera de la cual nosotros podemos apoyar a los adolescentes. Siempre hay una conexión entre lo que hacemos y cómo lo definimos, ¿verdad? Gracias, jefe. Ferran, perdón. Gracias. Gracias, doctor Henry. Un aplauso. Perdón, tiene otra pregunta. Hola, buenos días a todos y todas. Soy Julio Flores, yo vengo de México. A un inicio, yo soy odontólogo y estoy trabajando con migración. Y decía yo, pues, ¿cómo coincidimos, verdad? Porque en ocasiones esa trans o multidisciplina. Y ahorita aprovechando la temática del doctor sobre las adolescencias, nosotros es un proyecto de salud oral comunitaria que va a venir más adelante, pero el adolescente, inclusive en la práctica odontológica, se queda rezagado. O sea, no es niño, no es adulto, ¿qué hacemos? O sea, está ahí a la deriva la atención odontológica en el adolescente, que sucede lo mismo también en los adultos mayores. ¿Qué nos hemos dado nosotros en cuenta? Mi ciudad es una ciudad fronteriza. Ahorita ha bajado el flujo por las políticas migratorias, no están en albergues, pero están en situación de calle las familias con sus acompañantes. 12, 14, 16 años, que su problemática principal deberían de ser caries como toda la población. Su principal problemática es bruxismo, que es alteración en la articulación temporomandibular asociado al estrés y la ansiedad. En nuestras fichas de identificación no viene ese parámetro, ni en la comunitaria, que es en la que hacemos trabajo de campo. Y en base a la experiencia tuvimos que incorporar ese apartado. ¿Cuál fue el resultado? Que fuera de sus problemas que deben de tener de personalidad, personales como adolescentes, es que algunos y algunas de ellas toda su vida han migrado, no han estado en un espacio fijo. Y falta esa atención que sí hay en los espacios, una atención del área psicológica, pero esa atención que complemente una problemática de salud. Y estamos viendo problemas de desgaste tan severo en los dientes que son en adultos de 40, 50, 60, 70 años o con una problemática ya de una enfermedad, ya de una patología avanzada, ¿no? Entonces, como experiencia y qué importante también estas temáticas, si los adolescentes amen en la salud oral, si están rezagados y en situación de movilidad mucho más, ¿no? Entonces, pues agradezco aquí el espacio y qué bien coincidir en este tipo de temáticas. Gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestras ponencias. A continuación, vamos a presentar la ponencia de la licenciada Silvia Rubio. Ella está aquí por la pantalla. La ponencia de ella es Huir para Vivir, intervención desde trabajo social con personas adolescentes desplazadas en el Campamento Vallejo de la Ciudad de México. La licenciada Silvia Mejía Rubio es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, maestra en Victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte, ha participado en diversos cursos, talleres y diplomados relacionados a la temática de la migración y fue becada por el Programa para la Formación de Jóvenes en las Investigaciones de la UNAM. A continuación, dejamos a la licenciada Silvia Mejía Rubio con su ponencia. Buenos días. ¿Ya se alcanza a ver?
Sí, sí. Muchas gracias. Permítanme tantito, ¿eh? Hola, hola. Sí, ¿sí la pueden ver? Sí, sí, sí se ve. Ay, es que no puedo avanzar. Sí, perfecto, se ve. Sí se ve acá la presentación, pero no sé. Pero no se ve que avance, ¿verdad? No, no avanza. Tal vez si la pone en pantalla completa o presentar. Hola, licenciada. Bueno, que no avanza ya, ¿verdad? La presentación. No avanza. Si le pone presentación con diapositivas. ¿Te las podría mandar y me podrían apoyar, por favor? Sí, le vamos a dar un número, un correo electrónico, permítame. Un correo. Ahí, en mensaje le están poniendo el correo electrónico para que mande la presentación. Muchas gracias.
Eh, sí, licenciado Ferran, podría poner su correo en el chat. Listo, ya se las mandé, muchas gracias. Ahí está el correo del licenciado Ferran por quienes lo necesitaban. No, ok. Bueno, sigamos. Vamos a compartir entonces la presentación de licenciada Silvia. ¿Sí la logra ver? Sí, muchas gracias. Ok, yo se la voy pasando entonces. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ok, iniciamos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Mi ponencia se titula Huir para vivir, intervención desde trabajo social con personas adolescentes desplazadas en el Campamento Vallejo de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Bueno, pues como ustedes seguramente saben, la supervivencia del capitalismo ha tenido diversas formas en cada una de sus fases. En principio fue la esclavitud, seguido de la propiedad privada y recientemente el despojo del territorio, pero todas ellas tienen algo en común que es la acumulación. Este despojo del territorio, como un proceso de acumulación, hace que se vea a la naturaleza como mercancía. Y entonces esto ha traído ciertas problemáticas sociales como el desplazamiento forzado interno. La siguiente, por favor. Aquí les coloqué esta gráfica en donde les muestro el número de episodios de desplazamiento en México de acuerdo al perfil del 2017 al 2021. Si ustedes lo observan, el grupo más afectado por el desplazamiento interno forzado son las niñas, los niños y los adolescentes. Asimismo, quiero que observen también cómo a través de los años es que se ha incrementado este número de episodios de estos niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. Ahora, en el tema del desplazamiento forzado interno, es muy importante retomar un concepto básico que es la victimización. Y esta victimización va a ser concebida como un proceso social, cultural, económico y político que ocurre tanto por actores sociales como por parte de algunas instituciones del Estado. La siguiente, por favor. En cuanto a la victimización comunitaria en el desplazamiento forzado interno, vamos a observar altos índices de pobreza, delincuencia organizada y deserción escolar. En ese sentido, si en un territorio se encuentra con problemas estructurales, la llegada de personas desplazadas va a traer consigo pues una mayor pobreza, un mayor rezago escolar y también un mayor número de violencia hacia la población, tanto de recepción como de llegada. La siguiente, por favor. En cuanto a la victimización secundaria en este desplazamiento, vamos a encontrar tres conceptos básicos que son la agenda del Estado, el presupuesto y la atención a este tipo de personas. En cuanto a la agenda, quiero compartirles que realicé
una revisión del plan de desarrollo de Andrés Manuel López Obrador, y en todo el plan no se encontró ningún apartado que se dirigiera hacia las personas desplazadas forzadas. Asimismo, cuando López Obrador termina su sexenio, bueno, cuando estaba a punto de terminar su sexenio, un periodista le hace la pregunta de qué pasaba con las personas desplazadas forzadas, a lo que él responde que en México no había personas desplazadas. Al día siguiente, muchas asociaciones civiles pues se posicionaron mencionando que en México hay más de 300,000 personas desplazadas. Andrés Manuel López Obrador dice que lo va a checar, pero pues sale del gobierno y nunca dio ningún informe. Ahora, en el Plan Nacional de Desarrollo de Claudia Sheinbaum, que es nuestra actual presidente, se menciona el desplazamiento forzado interno 2 veces. Sin embargo, este tipo de desplazamiento se incorpora con la atención de otros grupos de migrantes, es decir, no hay un apartado específico para este grupo. En cuanto al presupuesto, pues, como ya les mencionaba, en el Plan de Desarrollo de Andrés Manuel no hubo ningún presupuesto, y Claudia Sheinbaum destina 75 millones de pesos, pero en general al tema de la migración. En cuanto a la atención a estas personas, a estas víctimas, es importante mencionarles que en México no existe una institución especializada en la atención de las víctimas del desplazamiento forzado interno. Si bien existen 2 grandes grupos, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Unidad de Políticas y Migración de las Personas Desplazadas, la CONAPO, la INEGI, la Comisión Mexicana de Derechos y Promoción de los Derechos Humanos y la academia. Todos estos grupos pues se van a encargar de la investigación del fenómeno, es decir, que van a tener una mínima intervención con estas personas y de cierta forma las van a utilizar para la elaboración de informes, congresos, entrevistas, etcétera. Por el otro lado, vamos a tener a otro grupo que sí atiende directamente a esta población, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto de Migración, el ACNUR y la COMAR. Ellos brindan servicio a estos grupos, sin embargo, también es importante mencionar que están rebasados en número las personas servidoras públicas. Entonces, esto hace que la atención a las personas desplazadas pues no sea la más adecuada. La siguiente, por favor. Ahora, si nos vamos al plano social, en la victimización social del desplazamiento forzado, esta victimización social va a albergar en su interior a las otras victimizaciones y se va a basar en las estructuras sociales injustas. Esta victimización social es causada principalmente por el Estado. Y en el caso de las personas adolescentes en México, la mayoría viven de forma precarizada, alejadas de una educación, de servicios de salud y de tener trabajo bien remunerado. Sin embargo, cuando son personas adolescentes desplazadas, todo lo anterior se va a agudizar. También existe un descuido en materia de salud, ya lo comentaba el compañero que está allá en El Salvador, ¿no? Que es dentista. No solamente en la salud en general, sino también ahora en la salud mental de los adolescentes desplazados. En ese sentido, quiero que ustedes tomen en cuenta que las personas adolescentes desplazadas en México se encuentran bajo 2 dilemas. Una, continuar con su vida precaria que les ofrece el Estado, o 2, tomar decisiones y oportunidades que les brindan los grupos de delincuencia organizada. La siguiente, por favor. En ese sentido, yo me pregunto, ¿qué hacer desde el trabajo social? Y bueno, en ese momento les comparto que yo estoy trabajando en grupos de voluntariado con personas migrantes en 2 asociaciones civiles, y una de ellas es el Campamento Vallejo. Este Campamento Vallejo está constituido sobre todo por personas que vienen de Centroamérica, pero también hay desplazados forzados. La siguiente, por favor. En esta pequeña investigación que hicimos, realizamos un trabajo de campo, en donde nuestro objetivo era recabar información primaria para conocer desde la perspectiva de las personas adolescentes
sus condiciones de vida, su situación integral de cuidado y atención con relación a la experiencia en el espacio en donde se encuentran resguardados. La siguiente, por favor. La metodología fue de corte cualitativa con un método narrativo y empleamos la técnica de la entrevista. ¿Qué acciones se realizaron previamente a las entrevistas? Pues se utilizaron varios documentos como la información básica para entrevistas de la UNICEF de 2017 y el protocolo de levantamiento de información con niños, niñas y adolescentes en visita de la Defensoría de la Niñez del 2020. La siguiente, por favor. Se visitaron algunas casas migrantes y asociaciones civiles, sin embargo, no existían personas adolescentes desplazadas. Solamente encontrábamos adultos, niñas y niños. Entonces, acudimos a un campamento que está ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero. La siguiente, por favor. Y aquí les puse algunas fotografías. Este campamento se ubica en esa, por favor. Este campamento se ubica a un lado de las vías de un tren que pasa. Quiero que observen cómo las paredes de este campamento, pues, básicamente son de madera y los techos son también igual de cartón y están, pues, cubiertas con algunos plásticos. Entonces, ustedes ya se imaginarán el riesgo que enfrentan las personas que viven ahí. La siguiente, por favor. Esta es otra imagen. La siguiente, por favor. Y aquí también pueden observar cómo están los lugares en donde viven estas personas. La siguiente, por favor. Aquí les coloqué una tabla en donde les muestro de dónde vienen estas personas desplazadas forzadas. Se observan, vienen de Guerrero, de Zacatecas, de Michoacán, de Veracruz y de Chiapas. Y pues hay hombres y mujeres desde los 12 hasta los 17 años. La siguiente, por favor. En este trabajo de campo, aparte de las entrevistas, les dimos unos recortes y les mencionamos que por favor los ordenaran de mayor a menor de acuerdo a sus intereses. Y este fue el resultado. De los adolescentes que entrevistamos, la mayoría de ellos, casi todos, dijeron que lo más importante para ellos es que querían aprender un oficio. Después mencionaban que querían regresar a la escuela. Después de información de qué pasó, por qué los desplazaron y qué pasará ahora que estaban ahí. También mencionaron como cuarto punto importante eran los apoyos económicos como becas. En quinto lugar, apoyar a otros como tú. En sexto lugar, hablar con otros adolescentes. La siguiente, por favor. 2 adolescentes únicamente al final dijeron que era importante hacer deporte y ver películas. La siguiente, por favor. Y esto es algo interesante que nosotros encontramos en esta pequeña investigación, que fue que ningún adolescente mencionó que era importante hacer festejos o descansar. En este aspecto quisiera, el anterior, por favor. En este aspecto quisiera comentar que la mayoría de los adolescentes cuidaban a sus hermanos o hermanas menores. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Pues que ellos ya se están responsabilizando de tareas de personas adultas que no les competen, pues acorde a su edad. La siguiente, por favor. Y como observaciones generales del trabajo de campo, yo coloqué que en la Ciudad de México las personas desplazadas temen ser localizadas, es decir, son desplazadas por grupos de delincuencia organizada, pero una vez que se instalan en estos refugios o en estos albergues, ellos evitan decir que son personas desplazadas porque temen que los grupos de delincuencia organizada pues los sigan pues lo sigan persiguiendo, ¿no? Entonces prefieren mantenerse ocultos y mezclados con otro tipo de migrantes, sobre todo con migrantes provenientes de Venezuela, de Perú y de Ecuador. También estas personas desplazadas carecen de atención institucional porque, como ya se los mencioné, no existe como tal alguna que esté especializada en esta población.
Sumado a esto, existen muchos niños y niñas en los lugares visitados, los cuales tampoco reciben la atención adecuada. Las personas adolescentes desplazadas forzadas viven una victimización más aguda que las personas adolescentes que no son desplazadas. Además, sus preocupaciones se orientan más a problemas de personas adultas que los acordes a su edad, lo cual resulta preocupante, pues no están transitando de la mejor manera esta etapa de su vida, lo que sin duda va a traer repercusiones en su vida adulta. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, agradecerle, licenciada Silvia, por su ponencia, ¿verdad? Y a continuación vamos al relator, ¿verdad? A ver que nos da las conclusiones sobre este mesa número 10. Bueno, buenos días. Un resumen o conclusiones de las 3 ponencias de forma general.